Gracias. Cambié el micrófono. Este es más potente, se ve, así que espero que sea útil también y podamos aprovechar bien el tiempo, que se escuche bien. Así que bueno, gracias a Dios una vez más por este medio, por el tiempo que podemos apartar y el deseo de estar juntos, y principalmente el deseo por la palabra. Dios mantenga eso en nosotros, en su gracia, y que nos ayude a escuchar su voz y no la del hombre. Estamos solamente de paso nosotros, su palabra es eterna, y nuestra tarea solamente es compartirla, exponerla, dejando el mensaje que Dios dejó y así su pueblo pueda ser edificado y aquellos que no le conocen vengan a Él para salvación. Quisiera en este tiempo que fuéramos al libro de Primera de Juan, y este es un libro muy particular, digo por la forma en que normalmente se lo usa. Es un libro muy usado para tratar de ver quién es creyente, quién no, y para uno tratar de buscar seguridad o cosas así. Y realmente cuando uno pasa por el libro de Primera de Juan, compartíamos con algunos hermanos hablando de esto, y uno va leyendo y va viendo las demandas del Evangelio, demandas naturales y sanas y gozosas del Evangelio, eh, uno se siente fracasado realmente. Uno lo va viendo y no hay forma de que diga, bueno, yo estoy bien en todo, estoy haciendo bien todas las cosas, camino siempre como tengo que caminar. La verdad que Dios tuvo suerte conmigo. Ah, Miramos el libro y nos encontramos de fracaso en fracaso, a veces hasta, si lo vemos de esa forma, podemos hasta desanimarnos y condenarnos a nosotros mismos, diciendo, no, yo no debo ser un cristiano y cómo voy a hacer estas cosas, etcétera, etcétera. Son cosas que pasan cuando tratamos de simplificar la escritura como si fuera un libro de reglas o de puntos en los cuales, bueno, uno va tildando, ¿no? Va diciendo, bueno, a ver esto, esto sí, esto sí, bueno, esto no, y de repente hizo 10 puntos, y de los 7 tiene 8 sí, 2 no, bueno, entonces ahí soy un buen cristiano. Y la Biblia no se trata de eso, eh, se trata de conocer a Dios, se trata de que en la medida que conocemos a Dios, nos conocemos más a nosotros, en la medida que somos expuestos a su gloria, en esa misma medida se va exponiendo nuestro pecado, la luz de Dios va revelando lo que hay en nosotros, y eso es una gracia de Dios para su pueblo, para tratar con su pueblo, para limpiar a su pueblo, para corregir a su pueblo, para enseñarle la verdad, para instruirlo en justicia. Es una gracia de Dios. Realmente es algo que podemos disfrutar solamente por Cristo. Y esa es una de las claves del libro de Primera de Juan. El libro de Primera de Juan, sin Cristo, para nosotros sería una condena total. Para nosotros sería una frustración total. Cada cosa que se dice, nosotros tendríamos que decir culpables y bajar el martillo. Y no tendríamos ninguna esperanza. Pero este libro no está sin Cristo. Al contrario, el tema central de este libro es el Señor Jesucristo, es su obra, es la propiciación de nuestros pecados, es como Él es quien aboga por nosotros. Y es ahí donde está nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra paciencia, y donde somos limpiados, purificados y perfeccionados en la fe. Yo quisiera que me acompañen a ver el texto clave de hoy, que está en el capítulo 2, el versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo a meditar en la vida de nuestro Señor, en la nuestra, a hacer un examen personal y buscar la gracia de Dios para honrarle y darle la gloria. Amado Señor, te damos muchas gracias por Cristo, por su obra. Sin Él, sin su sacrificio, no tendríamos ninguna esperanza ni podríamos hablar contigo, no tendríamos razón para ser escuchados por ti. Tú eres santo, 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 no tienes comunión con el pecado y lo único que mereceríamos sin Cristo al ir delante tuyo es ser consumidos eternamente. Por eso, Padre, te agradecemos principalmente por Jesús, porque Él ha venido como una muestra de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu justicia, como una manifestación de tu gloria, para que te conozcamos por medio de Él y en Él nos gocemos y así tengamos vida eterna. Te agradecemos, Señor, porque has hecho esta obra soberana de gracia en nosotros, nos has llamado cuando huíamos y nos has traído hacia ti. Gracias por Cristo, Señor. Quiero rogarte que en este tiempo nos edifiques como tu iglesia, que nos ayudes a reconocer nuestro pecado, a confesarlo, a apartarnos, para así darte la gloria. Te pido, Señor, que nos ayudes a mantener todo el tiempo los ojos en Jesús y, y no moverlos de ahí, Señor, para descansar en Él y para que Él sea siempre quien nos esté guiando en este camino que nos lleva hacia ti en el tiempo. Un camino en el cual hoy estamos más cerca que cuando creímos. También te ruego, Padre, por aquellos que no te conocen. Ten misericordia, Señor. Sálvalos para la gloria de tu nombre. Derrama tu gracia una vez más en medio nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Hermanos, antes de ver nuestro pasaje, es necesario que tengamos una idea del porqué del libro y poder ver qué asuntos está tratando. Sin duda, los apóstoles se dirigieron a las iglesias, obviamente inspirados por Dios. Es Dios el que está cuidando a su pueblo, el que está cuidando a su grey, la que Él pagó con su propia sangre, y ha escogido a sus santos hombres y los ha movido por el Espíritu Santo para poner esta antorcha que alumbra el lugar oscuro, que es la palabra, y así guiarnos en el camino. Y ha querido hacerlo por medio de estos santos hombres que Él escogió, revelarnos su voluntad, ayudarnos interpretando la Escritura para nosotros y mostrando qué es lo que Dios siempre estaba haciendo y lo que hizo en Cristo y cómo eso afecta a nuestras vidas y cómo nos guía en el camino. Entonces, tratamos de entender qué es lo que él está tratando. Y las claves siempre están en el mismo libro, siempre están en el mismo libro. Algo que está pasando aquí en el pueblo de Dios, en el tiempo que fue escrita esta epístola, es lo mismo que pasa hoy día. Están todo el tiempo entrando herejías destructoras en la iglesia, cosas que Dios no enseña, cosas que Dios no dijo, doctrinas que no están dentro del Evangelio. Y déjeme decir eso, para mí el Evangelio es una doctrina, es lo que enseña la Escritura, el Evangelio de Jesucristo, de él se trata. Y dentro de esa doctrina, bueno, encontramos distintos temas, podemos decir, porque lo llamamos de distintas maneras cuando habla teológicamente de una cosa, de la otra, pero la doctrina es una sola, mis hermanos, no tiene partes combinables, cambiables o dudosas. Es el resultado de una interpretación de la Escritura, donde la Escritura interpreta la Escritura, y eso nos lleva siempre a poner los ojos en Cristo, a conocerle a Él, a ver nuestro pecado, a ser animados por la obra de Cristo y a llamarnos a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es nuestra tarea
en el estudio de la palabra, a ver qué es lo que nos está diciendo. Y también sabemos históricamente lo que estaba pasando, bueno, lo sabemos por algunos historiadores, que no dejan de ser hombres. Uno tal vez cuenta una cosa, otro cuenta otra, y podemos tener una idea general de lo que pasaba, pero la única verdad en la que realmente podemos confiar es en la palabra de Dios. Y es ahí donde nos basamos siempre. Entonces había algo que estaba ocurriendo, él lo dice claramente en el capítulo 2, hemos compartido esto en los últimos mensajes de Apocalipsis, pero dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y recordamos que esta palabra es usada por Juan únicamente, así como ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, ¿verdad? Lo que Dios había dicho se está cumpliendo en este último tiempo, esta era evangélica. Y fíjense lo interesante que dice el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, algo que estaba pasando en la iglesia es que de la misma membresía de la iglesia, de los que eran miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, de ahí mismo habían salido los anticristos. Como debería pasar en toda iglesia que se conduce como Dios manda. Cuando una iglesia está procurando la santidad y cuidando la santidad, bueno, eso es lo que pasa. El que no está de acuerdo con las demandas del Evangelio, con lo que Dios dice, con el carácter de Dios, y tiene otras ideas, otra forma de ver las cosas, otras opiniones, que son personales, que no son escriturales, entonces es natural que en algún momento salgan. De hecho, la mayoría sale voluntariamente, sin que nadie los eche, ah, sin que nadie les diga que se vayan. Entonces ellos salen y es una característica particular que tienen, porque no solamente salen, sino que así como salen uno dice, bueno, salieron, ahora ya está, se olvidaron del tema. No, vuelven, son implacables, dice la escritura. Entonces vuelven con otras ideas, tratando de introducir esas herejías destructoras en la congregación y empiezan a buscar a ver dónde pueden encontrar cabida para lo que ellos quieren decir. Y empiezan a decir, mirá que lo que te están diciendo no es así, mirá que porque, mirá, nosotros lo vemos así, y si estuvieras con nosotros entonces las cosas serían distintas, bueno, acá podemos hacer las cosas de otra manera, bueno, ahí todo es pecado, pero acá no vemos las cosas tan así, hay que ser más humanos, etcétera, etcétera. Entonces, son las mismas cosas que pasan a lo largo de toda esta era hasta que Cristo venga. No hay cambios. Se pueden llamar de muchas maneras. En aquel tiempo se los denominaban gnósticos, ¿no? Entonces ellos velaban por un conocimiento elevado y parecía que ahí estaba todo el alcance. Entonces ellos decían, bueno, nosotros tenemos un conocimiento muy elevado del Señor y ustedes no. Entonces se separaban de aquellos cristianos que no estaban iniciados, entonces no estaban tan iluminados como ellos y que no eran merecedores de que ellos anden entre ellos. Bueno, y así hacían acepción de personas, se separaban. Y también había una mundanalidad que ellos querían traer a la iglesia, como bien lo describe también el libro de Judas y Pedro, cuando ellos se recrean en sus propios pecados. Es una característica, ¿no? Ellos se levantan en contra de las autoridades, no tienen ningún problema. Quisiera leer ese pasaje en el libro de Judas, si me acompañan por un momento ahí, que nos da también las características de estas personas. Entonces, por ejemplo, dice en Judas, el versículo 11, dice, hay de ellos porque se han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, esto es el resultado de lo que termina pasando. Y fíjese cómo empieza esto. El versículo 8 dice así, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Entonces, están en contra de todo lo que Dios ha establecido, del orden que Dios ha establecido. Cuando habla de la contradicción de Coré, son aquellos que dicen, pero ¿qué? Ustedes solos, entonces ustedes pueden traer el incienso, o en el día de hoy, ustedes solos tienen la verdad de la palabra, ustedes solo tienen la autoridad para compartir. Nosotros también tenemos, bueno, también traemos nuestro incienso. Moisés dijo, bueno, no hay problema, tráiganlo, y que Dios diga quién es de él y quién no, y conocemos el final de la historia. La tierra se abrió y los tragó a todos. O sea, no soportan el orden establecido por Dios, las autoridades establecidas por Dios, mancillan la carne, o sea, sus decisiones, sus cuestiones son livianas, hacen del Evangelio algo liviano, algo permisivo. No están buscando la santidad ni que Dios sea glorificado, sino que están buscando ser unos cristianos que puedan andar cómodamente en este mundo, sin estar totalmente separados, sin dejar de participar totalmente de las cosas que este mundo ofrece. Tratan de buscar un término medio, ¿no? Decir, bueno, soy cristiano, pero no me pierdo las cosas que tanto me gustan de este mundo, ¿no? Sigo aferrado a ellas. Entonces, este es el espíritu del anticristo, es aquel que quiere darle a otras cosas el lugar que le corresponde solamente a Cristo, y que desde ese lugar se oponen a Dios. También, y se oponen a la iglesia, claro está. Entonces, también estos hombres, para justificar estas cosas, siempre estas cosas se justifican torciendo la Escritura, como también lo dice Pedro en 2 de Pedro, quienes las tuercen para las Escrituras para su propia perdición. Entonces la única forma de justificarlo es torciendo las Escrituras, es tratando de hacer encajar lo que no encaja en ningún lado. Entonces, por ejemplo, ellos decían que Jesucristo realmente no había venido en carne, era una semejanza de carne, era algo como un cuerpo, pero realmente no era un cuerpo, aunque nosotros lo vimos como cuerpo. Bueno, ya empieza a ser rebuscado y nada bíblico. Entonces también decía, no, era un hombre y en un momento el ser divino bajó, pero sin conectarse con el hombre, que era pecaminoso. Todo lo contrario a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, bueno, la materia en sí es mala, de hecho entonces la creación es mala, así que no pudo haber sido hecha por Dios, la hizo una fuerza inferior, también conocida como deidad, pero no el Dios supremo, y bueno, y esta deidad creó todas las cosas que son malas en sí misma, entonces nosotros si somos salvos en espíritu, pero está todavía encerrado dentro de este cuerpo, entonces en consecuencia lo que este cuerpo haga no tiene nada que ver con el espíritu. ¿A qué lleva todo esto? Todo esto que se tuerce, que no tiene nada que ver con la verdad, que no tiene nada que ver con la escritura ni con el carácter de Dios, ¿a qué lleva? Haga lo que quiera, usted es salvo. Usted haga lo que quiera. Puede vivir como quiera, porque usted en espíritu ya es salvo, Dios ya lo guardó, y el cuerpo es algo malo que va a ser destruido. Entonces, lo que el cuerpo haga, bueno, es culpa del cuerpo. Siempre es culpa de otro, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de herejías, tratando de decir, después de que habían escuchado el Evangelio, la verdad, y cuando ven cómo esto empieza a confrontar sus vidas, cuando ven cómo esto empieza a atormentarlos, a mostrarles su pecado y a decirle, hey, esto no le agrada a Dios, esto lo tenés que dejar, huyen de la verdad, salen corriendo de la verdad, no quieren tantas demandas, quieren algo que sea más liviano, pero todavía quieren sentirse bien en su corazón de que están bien delante de Dios, o sea, quieren tener esa pseudo paz, que mientras hacen lo que quieren, siguen siendo cristianos y tienen esperanza de vida eterna. Entonces, el testimonio que da el apóstol Juan, inspirado por Dios, es que todo esto es mentira, que Jesucristo vino realmente en carne, que lo oyeron, que lo vieron, lo contemplaron, lo tocaron. Lo describe así en el capítulo 1. Si uno mira los primeros versículos, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Entonces, uno ve lo que hemos visto, ¿sí? Uno puede ver algo, pero contemplar no es solamente ver, es ver y permanecer la vista ahí, examinar las cosas. O sea, no es que, bueno, me pudo haber parecido una ilusión. No, yo lo vi con mis propios ojos, lo examiné con mis propios ojos. Y no solamente eso, como alguien que habla a la distancia,
sino que este es el testimonio apostólico del Señor Jesucristo, porque Él dice, lo que hemos visto con nuestros oídos, perdón, como lo que hemos visto con nuestros ojos, no con los oídos. Ya somos varios que cometimos ese furcio. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo palpamos, nosotros lo tocamos. No solamente vimos una imagen, una ilusión que pasábamos la mano y parecía, pero no era, no, nosotros lo tocamos. Jesucristo vino en carne. Por eso este mismo libro dice que el que no dice que Jesucristo vino en carne es el anticristo. Porque están negando que Dios se humanó para vivir como nosotros, para ser semejante en todos sus hermanos, y así destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, y comprarnos por medio de ese sacrificio para librarnos de la esclavitud de la muerte, del pecado y de Satanás. Entonces ellos hacen hincapié en este testimonio apostólico. Nosotros estuvimos con Él, comimos con Él, dormimos con Él, nos cansamos con Él, caminamos con Él, estuvimos a su lado, lo escuchamos con nuestros oídos, lo vimos con nuestros ojos. No solamente lo vimos, lo contemplamos y lo examinamos para tener la certeza de lo que estamos diciendo. Y además de eso, lo palpamos con nuestras manos, lo tocamos, sabemos que realmente él existió. Entonces, este libro tiene que apuntar a tratar con todas esas herejías, y principalmente una herejía que dice, como mencionaba antes, el cuerpo está separado del espíritu. Entonces, ustedes no tienen pecado. Tranquilo, no hay pecado. Ustedes hagan lo que quieran. Total, Dios ya los perdonó, ya está. Usted quédese tranquilo, puede vivir como quiera. Esa es una herejía destructora. Y Satanás es muy astuto en estas cosas, porque nos hace creer, como a Eva, ¿no? Con que Dios os ha dicho, bueno, no es así, miren, no es tan así. O sea, Dios les dijo que sin santidad nadie verá al Señor, pero no es tan así, ¿no? La santidad no es tan así. Miren, la santidad es un poquito más liviana de lo que parece. Dios es santo, 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 sí, todos lo sabemos, lo decimos, pero bueno, nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso, ¿qué va a hacer? Somos así. Entonces, vamos a darle para adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Vamos a seguir pecando? No, de ninguna manera. Entonces, esto apunta a destruir la santidad y a destruir la iglesia, a llevar a la iglesia por un camino que está lejos de la verdad, a llevar a la iglesia por un camino de la autojustificación, un camino del orgullo, un camino del orgullo por el conocimiento, del orgullo por la libertad que tienen para vivir de esa forma, y donde tratan de arrastrar a los demás. Miren, hermanos, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo la obra su mano y que de ahí no seamos arrebatados jamás. Estamos en su mano, en la mano de ahí nadie nos puede quitar jamás. Y esa es la única razón por la que nosotros no somos arrastrados por estos errores. No hay mérito en nosotros, no tiene que ver con nuestra inteligencia, con nuestra constancia, con nuestro conocimiento de las doctrinas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la obra de Dios en Cristo para preservarnos a nosotros hasta el final. Y esa obra que Dios hace en nosotros, por eso decía el mismo pasaje que vimos antes, el 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ustedes tienen la unción del Santo. El Espíritu Santo, como sello de Dios, está en ustedes y ustedes pueden discernir las cosas. Ustedes conocen las cosas. ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Tienen el Espíritu Santo para que les enseñe, para que los guíe a toda verdad, para que les recuerde las enseñanzas de Cristo. Tienen la mente de Cristo. Tienen la palabra para que escuchen la voz de Cristo. Y de esa forma sean guiados y no sean engañados por todos estos errores. Por eso también dice el capítulo 4, probad los espíritus si son de Dios. Porque estos hombres salían y después volvían a buscar. Volvían haciéndose llamar, no, los amamos, todavía son nuestros hermanos y los queremos. Bueno, no están así con
los pastores o con aquellos que están... no están así con ellos, pero ustedes sí, a ustedes los amamos, los queremos, más, quieren venir a casa, siéntanse bienvenidos. Es la astucia de Satanás, es la forma de proceder. Y esto estaba ocurriendo, hermano, en los tiempos apostólicos. Ya había Diótrefes, ya había personas así, personas que estaban buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, personas cuyo Dios es el vientre, que solo están buscando lo terrenal, y lo que buscan es cosas para sí. Ellos quieren gloriarse en vosotros, le dice Pablo a los Gálatas. Si quieren gloriar en ustedes, quieren gloriarse mirá, estos me siguieron a mí. ¿A dónde te siguen? Es la pregunta. Porque lo que les estás enseñando no viene de Dios y no los lleva a Dios. Y si no los lleva a Dios, los lleva a la condenación eterna. Entonces Satanás sigue buscando a los suyos, reclutándolos, y los pone el falso profeta en esa falsa religión, convenciéndolos de que están bien, y que sigan buscando con ahínco a todos los demás para después hacerlos 2 veces hijos del infierno. Son implacables, es su característica. Vuelven una y otra vez, vuelven con las mismas palabras, vuelven con las mismas cosas, pasa el tiempo y siguen igual. Entonces, algo que pasaba en el tiempo apostólico, que siguió pasando en la iglesia y que pasa hoy día. A veces cambia un poquito las formas, los medios, hoy hay muchos medios de comunicación, pero la estrategia sigue siendo la misma. Satanás sigue siendo el mismo. Está con el mismo furor, persiguiendo de la misma forma y usando las estrategias y las va perfeccionando cada día. Porque él también va aprendiendo, va pasando el tiempo y va aprendiendo. Y dentro de lo que Dios le permite, él lanza sus ataques. Ahora, Dios se lo permite porque esos ataques también son buenos y necesarios para podar la viña del Señor. Así es como el labrador mete mano, saca lo que no da fruto, lo que está sacando fuerzas de la viña, pero no le está dando nada. Está sacando fuerzas de la vid, pero no le da nada. Entonces, no da fruto, lo corta, y al que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces, todas estas cosas son necesarias. Es como Pablo dijo en 1 Corintios 11, es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, divisiones, o sea, herejías. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos los que son aprobados. ¿Por qué? Porque enseguida se hace manifiesto los que son aprobados, porque no salen, se quedan. Si hubieran sido nosotros, estarían con nosotros, es lo que está diciendo Juan. Entonces, esta advertencia viene a través de muchas características. ¿Para qué? Para que uno no sea sorprendido por el engaño. Para que uno no sea sorprendido por el engaño. Yo quiero ver el versículo 6, pero no quiero perder todo esto para poder interpretar correctamente el pasaje, hermano, para que ustedes tengan esas herramientas también y puedan leerlo, el libro de esta manera, y ver las advertencias, ver lo que está diciendo. Entonces, cuando yo veo el versículo 1 del capítulo 2, que dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, este libro se basa en una confesión personal, en un testimonio personal. Lo que se dice acá es para una confesión personal, en lo que uno dice. ¿Sí? Viene alguien y dice, no, yo soy de Cristo. Gloria a Dios. No tengo ningún problema. Yo no veo los corazones, no puedo poner en duda nada. Entonces alguien me dice, yo soy de Cristo. Gloria a Dios, no hay ningún problema. Pero los que son de Cristo se conducen como Cristo se condujo. Entonces no juzgamos a nadie, pero cuando alguien dice yo soy de Cristo, entonces que le decimos, gloria a Dios, hermano. Y cuando nos vamos conociendo le decimos, hermano, así no se conduce un cristiano. Te animamos a que le des la gloria a Dios y que hagas lo que a Cristo le agrada. Y contá con nuestra ayuda, para eso estamos como iglesia. Pero ustedes que se quieren meter en mi vida, que me vienen a decir lo que tengo que hacer, pero ¿quién se creen que son? Yo también conozco al Señor, que ustedes solo pueden decir lo que dice la palabra, para mí la palabra dice otra. Hermano, no hay problema, no hay problema. O sea, ¿qué quieres hacer? No hay problema. Y ahí, ¿qué pasa después de eso?
un espíritu totalmente cristiano, ¿verdad? Se van despotricando contra todos. El amor de los hermanos. No, hermano. Solamente Satanás se conduce de esa manera. Él es el acusador de los hermanos. Ya no puede acusar en el cielo, entonces lo hace acá. Y viene a acusar. ¿Y a quién se cree que va a acusar Satanás? ¿A los suyos? No, usa a los suyos para acusar a los que son de Dios. Porque acuérdense que la estrategia de Satanás es desprestigiar a la iglesia. Es quitarle la credibilidad a la palabra de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Desprestigiando a los hombres. A los hombres que Dios salvó por pura gracia, que los redimió y que los puso sobre la roca que es Cristo y los que Él sostiene. Entonces los van a desprestigiar, empiezan a murmurar en contra de ellos, a hablar mal de ellos, etc. Esto es lo que pasaba. Por eso cuando Él dice, Él no está juzgando a nadie. Él dice, el que dice tal cosa, bueno, tiene que andar así. Viene alguien y dice esto, bueno, tiene que andar así. Ahora, el punto es que nosotros tomamos esto y decimos el que dice. Entonces ya pensamos en el otro. Y decimos, vos decís esto, vos no sos cristiano, porque vos estás andando así. Wow, cuidado, hermano. Cuidado con hacer esas afirmaciones. Cuidado. Uno puede decirle a alguien, hermano, vos decís que sos cristiano y no estamos viendo frutos. No estamos viendo el carácter de Cristo en tu vida, no estamos viendo cambio, no te vemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, no te vemos crecer en amor y abundar en amor para con los hermanos. Mirá, hermano, eso es lo que nosotros vemos de acá. Bueno, el que corrige al sabio, el sabio aumentará el saber. Pero el que corrige al necio se acarrea afrenta. Entonces, después de la corrección, es cuando se sabe quién es el que está escuchando. Porque vamos a ver la reacción. Hay algunos que reaccionan y escuchan y dicen, gracias hermano, la verdad no estaba viendo mi pecado, gracias por la palabra, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por los hermanos, necesito ayuda, por favor, guíenme, muéstrenme con la palabra cómo hacer, y empiezan a interactuar y uno gana al hermano y empiezan a disfrutar de Cristo y empiezan a crecer en santidad, empiezan a crecer en comunión y entonces esa comunión los va limpiando a los dos y así la iglesia va creciendo. Pero el otro, esa fue la última vez que lo trató bien. Porque se ofendió, pero no lo dice, porque hay hipocresía. Se ofenden y después empiezan a atacar. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por eso, hermano, esto se basa en una confesión personal. Viene alguien y dice esto. Yo te creo, yo no tengo ningún problema en creerte. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la santidad. Y por amor, porque la palabra nos enseña, es mejor represión manifiesta que amor oculto. El amor oculto no es amor. Entonces el amor se conduce con la verdad. Entonces en ese amor uno se acerca al hermano, se preocupa por el hermano y el ánimo es ver a Cristo en el hermano. De eso se trata. Entonces, cuando Juan va hablando, va viendo estas supuestas declaraciones. El que dice esto, pero hace esto, eso no es acorde a la verdad. Y lo interesante es que las respuestas que dice son radicales. Porque él no dice, bueno, dice esto, pero hace esto bueno, pero hay que darle tiempo. Porque no, dice es un mentiroso. Sencillo. No hay acá un gris, media tinta. No, no, no. Dice esto, pero hace esto, ese es un mentiroso. Es un mentiroso. Así de claro. Lo que está diciendo es, esa afirmación que hace es mentira. Él dice que es cristiano, pero no vive como cristiano. Es un mentiroso. Ahora, cuando digo que esto es una confesión personal, y que debemos considerar aún cuando nos relacionamos con los demás, de no juzgar al otro, sino que nos juzguemos a nosotros mismos. Que pensemos, a ver, yo estoy diciendo esto, pero ¿realmente hago esto? ¿Realmente es así? Hay algo bien claro. El que se conduce así no anda hablándole mal de los hermanos a los demás hermanos. Porque, como dice Proverbios, hay cosas que 6 cosas aborrece Jehová y un 7 abomina su alma. ¿Y a dónde va el punto? El que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia entre los hermanos es una abominación, es algo que da asco. Sin embargo, está entre los hermanos y siembra discordia. ¿Y cómo siembra discordia? Va y le llora a uno, le llora al otro. No, porque este me dijo lo que el otro me dijo. Cuando alguien se está moviendo así, hermano,
No es de Cristo. O sea, no es de Cristo esa forma de moverse. Ni siquiera estoy condenando a la persona. Pero lo que está haciendo no es de Cristo. Y si realmente los hermanos son de Cristo, lo que le van a decir es, hey hermano, no, a mí con esto no, ¿eh? Porque sobre todas las cosas yo temo ofender a Dios. Entonces, por favor, no hagas esto. Si querés, vos hablaste con la persona, y si no, vamos juntos a hablar con la persona, ¿verdad? Entonces, hay una forma de conducirse que está enseñada en la Escritura. O sea, no es una costumbre de tal o cual iglesia. Es lo que Cristo nos enseñó. Y ese es el amor a Dios, guardar sus mandamientos, como vamos a ver aquí. Entonces, fíjese qué puntual que es Juan, en el capítulo 5. Juan capítulo 5, los primeros versículos, dice así. Todo aquel que cree, todo aquel, el que dice, ¿sí? Entonces hay una relación directa. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, que es el que engendra, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, si amás al Padre, tenés que amar al Hijo. Si amás a Dios, tenés que amar a tus hermanos. En esto, fíjense en qué determinante que es, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, él, yo sé, pone la vara muy alta. Pero él dice, en esto conocemos que amamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y como veíamos el otro día también en Apocalipsis, esta característica inimitable del impío, dice, si amás a Dios, es guardar sus mandamientos. Y no es gravoso, no es una carga. O sea, no es que me cuesta amar a mi enemigo o amar al hermano que no me trata tan bien. No es una carga. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo amo porque estoy amando a Dios. Y a mí no me puede costar nunca amar a Dios. Porque Dios jamás me hizo nada malo. Al contrario. Todas las bendiciones eternas que tengo las he recibido de Dios. Entonces, amo a Dios porque Él es digno, porque su amor me constriñe a amarlo cada día más, por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Entonces, amo a Dios. ¿Cómo lo amo a Dios? Obedeciéndole, guardando sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Que ame a mis hermanos. Entonces, ¿cómo veo yo que estoy amando a Dios? Porque estoy amando a mis hermanos. ¿Se da cuenta? Es un pensamiento hasta circular. En esto conocemos que amamos a Dios. Wow. Es una declaración bastante, bastante radical y bastante para examinar nuestro corazón. ¿Es para examinar nuestro corazón? No para examinar la vida de los demás. Hablaba con alguien una vez y le decía, mirá, si nos ocupamos de examinar nuestra vida como la Biblia nos manda a examinar, vamos a dejar de juzgar a todo el mundo y de murmurar contra todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a tener tiempo. No vamos a tener tiempo. Cuanto más me conozco, más amo a Dios. Más amo a Dios. Porque cuanto más veo mi maldad, más grande veo el sacrificio de Cristo. ¿Y cuánto más hay que no sé? Y si yo ocupo mi vida en ver y examinarme a mí, difícilmente me quede tiempo para examinar y juzgar a los demás. Entonces, amamos a Dios y amamos a los que Él engendró. Amamos a los hermanos. De eso se trata. La declaración es muy fuerte cuando Él dice, en esto conocemos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto lo estamos conociendo. Uno debería preguntarse, ¿puedo amar libremente a los demás, a los hermanos, por amor a Dios? ¿Los puedo amar libremente? En honestidad, en sinceridad, sin cosas guardadas en el corazón, sin rencores, sin sospechas. ¿Puedo amar honesta y libremente a los hermanos? Es un examen para hacer en nuestro propio corazón, a la luz de la palabra de Dios. O como dice el capítulo 3, el versículo 10. Y esto para ver que todo el libro está en el mismo contexto, mis hermanos. Fíjense en qué claro que es aquí también Juan, inspirado por Dios. El versículo 10 del capítulo 3 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mira, hay una manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo. A través de esto se revelan los hijos de Dios y a través de esto se revelan los hijos del diablo.
que son los únicos dos tipos de personas que hay en este mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. Uno es del diablo hasta que Dios lo salva y pasa a ser un hijo de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces Dios engendra a sus hijos, por eso dice el que ama al que engendra, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces Dios engendra a sus hijos, se los saca el diablo, le saquea la casa al hombre fuerte porque ya lo ató por medio de la obra de Cristo. Entonces los trae a él, y acá se manifiestan. Hay un cambio en sus vidas. Dicen, esto se manifiesta, todo aquel, dice, que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El texto dice en 2 Timoteo, cuando habla de la escritura, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, del mismo aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la escritura nos instruye en justicia. Entonces cuando dice el que hace justicia, a esta altura de la epístola, dice el que está haciendo lo que Dios manda. El que está haciendo lo que Dios manda. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen que Dios reine en su vida y hacer lo que es agradable delante de Él. En eso nos instruye la palabra, en su justicia. Entonces, acá pone 2 puntos y dice, todo aquel que no hace justicia, o sea, todo aquel que no hace lo que Dios manda, y en consecuencia de eso, y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Entonces, volviendo al versículo 1 del capítulo 2, lo leo otra vez, dice, hijitos míos, fíjense en el trato amoroso de Juan para con sus hermanos. Juan tal vez ya ha entrado en días, pero más allá de eso, este trato es un trato amoroso, cariñoso, hijitos míos. Juan habla acá como apóstol, como pastor, hijitos míos, mis hermanitos. Llámelo como quiera, es un trato amoroso, que también los trata como sus pequeños. El mismo Señor Jesucristo usaba esta misma terminología, en Juan 13, por ejemplo. Hijitos míos. Es una forma amorosa, cariñosa de tratar a los demás. O sea, Él no está poniendo en duda su salvación, no está poniendo en duda si son hermanos o no. Al contrario, Él está animando a los hermanos, está consolando a los hermanos. Eso hace la Escritura. Anima, consuela, forma paciencia en nosotros por la esperanza que nos da, y nos lleva a creer en Dios, a confiar en Dios, a descansar en Dios, a ver en Dios cumplido todo por nosotros, y no nosotros teniendo que hacerlo para lograr algo, sino a ver todo hecho por Dios en Cristo, y ese descanso que nos da. Entonces Él les habla amorosamente y le dice, estas cosas os escribo. A esta altura, lo que había escrito y lo que iba a escribir después. Pero estas cosas os escribo. ¿Qué podemos ver de lo que ya leímos? Bueno, en los versículos 1 al 4 del capítulo 1 vemos el testimonio apostólico de Jesucristo en carne, como ya he compartido y mencionado. Él dice, yo les comparto esto para que tengamos comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, para tener una verdadera comunión, nosotros tenemos que estar confiando en el mismo Cristo, no en otro. No podemos confiar en otro Jesucristo. No podemos confiar en un Jesucristo que no vino físicamente o corporalmente. Ese no es el Cristo de la Biblia. No podemos confiar en un Jesucristo que era un cuerpo de pecado donde vino otro divinamente. No, porque entonces no podría haber pagado por nuestros pecados. Entonces la verdadera comunión se da en la verdad bíblica, en el Evangelio, en la única y verdadera doctrina. Ahí es donde se da la verdadera comunión. Ahí es donde se disfruta la comunión, donde se comparte, donde uno es limpiado y edificado, que es lo que dice a continuación. Porque el versículo 4 dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el ánimo es que nos gocemos en esta verdad, porque si Cristo vino en carne, entonces Él realmente pagó por nuestros pecados. Realmente nosotros somos salvos. Realmente tenemos esperanza. Esa es la realidad, y ahí podemos disfrutar de una sana comunión. Entonces en el versículo 5 él habla de la santidad de Dios, porque dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Nosotros escuchamos esto de Él mismo.
Él mismo, el que vino en carne, Dios en carne, nos enseñó esto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios en luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Es imposible que haya pecado en Dios. Dios es santo, 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 es luz, es pureza. Habla de la santidad de Dios. Entonces dice, no hay nada pecaminoso en Él. Entonces una comunión en la luz no puede ser con tinieblas. No puede ser con tinieblas. Tiene que ser en la luz, tiene que ser en la santidad. Los versículos 6 y 7 nos habla de esta comunión en santidad y edificación. Fíjese qué interesante, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si nosotros, por eso el examen personal, si nosotros decimos que estamos en comunión con Dios, ¿verdad? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces yo digo, yo tengo comunión con Dios, pero sigo viviendo como antes, sigo haciendo las cosas como antes, sigo disfrutando de las mismas cosas que antes, sigo resolviendo las cosas como antes, digo, todavía andamos en tinieblas, las tinieblas quedaron atrás, pasaron las tinieblas. Fuimos llamados por el Evangelio de las tinieblas a la luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz, como dice Efesios. Entonces, las tinieblas tienen que estar fuera. Entonces, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, que es santo, que es puro, bueno, entonces no podemos andar en tinieblas. Nuestra vida no puede tener una característica de práctica de pecado. No puede. No debe ser así. Entonces, si las dos cosas van juntas, o sea, si decimos que tenemos comunión y estamos practicando el pecado, no practicamos la verdad. No practicamos la verdad de Dios. Entonces, lo nuestro es una mentira. Es una confesión mentirosa. Pero, en contraste, si andamos en luz, o sea, si nuestro estilo de vida tiene que ver con la santidad, con la búsqueda de Dios, con la limpieza, con el reconocimiento del pecado, la confesión del pecado, con aceptar la instrucción de la palabra, con aceptar la obra de la iglesia en cada uno para edificar a los santos para la obra del ministerio. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, fíjese, unos con otros. Tenemos comunión entre los hermanos. Porque esa comunión es en Cristo, en la santidad. Y entonces, ¿qué dice? Que en esa comunión la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo empieza a hacer su obra eficaz en cada uno de nosotros. Porque en la medida que nosotros vamos conociendo más y más el sacrificio de Cristo y nos vamos confrontando más y más con nuestros pecados en amor, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y en amor nos vamos exhortando con la Escritura y llevándonos a Cristo una y otra vez, entonces vamos siendo limpiados. Somos llevados a Cristo una y otra vez, a ver nuestro pecado y a llevarnos a Cristo. Entonces somos edificados en santidad y vamos creciendo. También estas cosas os escribo, versículos 8 y 10 nos habla de la realidad de nuestro pecado. Dice, mire, ustedes no pueden decir que no tienen pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez, insiste. O sea, es una mentira. Si alguien dice, no, yo no pequé. ¿Pecaste hoy? A ver, déjame ver. Ya cuando dijo, a ver, déjame ver, bueno, olvídese, ya perdió. Ya está mintiendo. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces hay una realidad, nosotros estamos en Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Estamos en Cristo y hay pecado en nuestras vidas. Ahora, salté el versículo 9 y y voy a él. ¿Por qué? Porque gloria a Dios por Cristo. Fíjense, dice, nosotros no podemos decir que no tenemos pecado, al contrario, tenemos que reconocer el pecado. ¿Para qué? Para confesarlo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nos lleva a ver a Cristo y dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, el griego homologomen, o sea, llamamos pecado lo que Dios llama pecado, donde sacamos la palabra homologar, ¿vio? Poner una cosa al lado de la otra para ver si son iguales. Entonces, nuestro pecado queda homologado con la Biblia. Yo digo que esto no es pecado, pero la Biblia dice que es pecado. Yo digo que esto no está mal, pero la Biblia dice que está mal. Yo digo que las cosas hay que hacerlas así, sí, pero Dios dice otra cosa. Entonces comprobamos nuestro pecado, homologamos nuestro pecado, lo confesamos, decimos, Señor, veo mi pecado. Esa es una característica de la palabra, redarguir.
convencernos de pecado, pero ¿cómo? Convirtiendo nuestro argumento en contra de nosotros mismos. Eso significa redarguir. Entonces Dios con la Escritura nos convence que nuestro propio argumento de que no tenemos pecado es pecado por la verdad que nos enseña la palabra. Entonces dice, sí, vos decís que no es pecado, pero mira, la palabra dice esto. Entonces uno mira y dice, sí, es pecado. Entonces cuando reconocemos el pecado, porque no estamos negando el pecado, y gracias a Dios por eso, es una obra de Cristo, antes no veíamos nuestro pecado, entonces vemos nuestro pecado, lo reconocemos, lo confesamos y nos apartamos. Y entonces alcanzamos misericordia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Si Él dijo que nos había perdonado en Cristo, nos perdonó eternamente. Y es justo. Si Él dijo que ese pecado fue castigado en Cristo, entonces fue castigado eternamente. No necesita castigarlo de vuelta. Entonces, cuando nosotros vamos a confesarle un pecado a nuestro Padre, no es para evitar el castigo ya lo sufrió Cristo, sino para ser perfeccionados y crecer en santidad, porque Él es digno y queremos ser como Él, porque Él está en luz y nosotros queremos andar en luz. Entonces, confesamos nuestros pecados, dice, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también para limpiarnos de toda maldad, que es lo que tenemos que sacar de nuestra vida, la maldad, la malicia. ¿Recuerdan también? Vimos eso en el mensaje de Pascua, en los mensajes de Pascua. Entonces, después de ver estas cosas, fíjense en cómo lo explica. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Por qué les escribo estas cosas? ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a no pecar. Él es santo, quiero estar en comunión con Él. Entonces, yo no tengo que pecar, no tengo que proveer para los deseos de la carne, tengo que andar lo más lejos posible del pecado. Entonces es un ánimo. Al mismo tiempo el ánimo es la fidelidad y la justicia de Dios que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces es un ánimo completo. ¿Por qué? Porque usted y yo pecamos. No podemos decir que no tenemos pecado. Entonces cuando vemos nuestro pecado nos sentimos miserables y gloria a Dios por eso. Y nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, somos cristianos, ¿cómo pude haber hecho? ¿Cómo pude haber hecho esto? Gloria a Dios por esa convicción de pecado. Pero no se puede quedar ahí. Porque si se queda ahí, usted va a querer morir. No, tiene que ir a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Es fiel. Él te dijo que te perdonó cuando te salvó. Entonces anda a Él con confianza. Porque la única razón por la que te atiende es por los méritos de Cristo. Él ya conocía ese pecado. Ya lo cargó en Cristo. Ya lo castigó en Cristo. Ya lo pagó con Cristo. Y ya lo justificó con Cristo. Entonces anda con confianza a Él. ¿Por qué te escribo estas cosas? Te las escribo para que no peques, para animarte a estar en guardia, para que estés atento con el pecado, para que no seas engañado con sutilezas o pecadillos, como alguien diría, ¿no? Es un pecadito, es un pecadito inocente. Oh, es inocente. Cristo tuvo que derramar su sangre por ese pecadito. ¿Qué tan inocente le parece ahora? No es inocente, no hay pecado inocente. No hay pecadito, hay pecado. Y por ese pecado tuvo que morir Cristo. Entonces, algunos engañadores, algunos anticristos, por ahí dicen, bueno, no se puede ser tanto, tampoco tanto. ¡Ey! El tanto no lo ponemos nosotros. La vara la pone Dios con su palabra, no nosotros. Y yo sé, cuando vemos la vara de Dios nos sentimos frustrados y gloria a Dios por eso, porque eso nos lleva a morir a nosotros mismos y a depender entera y completamente de la gracia de Dios en Jesucristo y nunca en nosotros. Porque fallamos miserablemente cada día, en pensamiento, en acción, fallamos miserablemente y la única esperanza que nosotros tenemos es Jesucristo. Y una y otra vez vamos a Él y a eso nos anima. Dice, yo les escribo estas cosas, mis hijitos, mis hermanos, mis hermanitos. Yo les escribo estas cosas para que procuren no pecar, para que no se dejen engañar por todos estos perversos que ahora van a venir con cosas que no son acordes a la verdad, que no son acordes a las palabras. Prueben los espíritus si son de Dios, pónganlo al lado de lo que dice la Escritura. Y si no es lo que dice la Escritura, entonces deséchenlo. Deséchenlo. Ese espíritu no viene de Dios. Es un anticristo. Deséchenlo. Acuérdense que viene siempre con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, viene con piel de cordero.
Así se vestía el falso profeta, como vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Lindo, mansito, da ganas de acariciarlo y de abrazarlo, pero cuidado, cuidado, porque adentro son lobos rapaces y cuando hablan, hablan con la boca del dragón. Entonces, él escribe a sus hermanos y les dice, para que no pequen. Miren, yo se lo digo para que no pequen, para que estén atentos, para que no bajen la guardia, para que no sean sorprendidos por el pecado. Pero también le escribo estas cosas para consolar con el perdón perfecto de Cristo, para consolar con su obra intercesora, para que sepan. Por eso dice el texto, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o como traducen otras versiones, y si alguno peca, o como también dice otra, y cuando alguno peque, porque a eso es a donde apunta. No es que dice como algo extraordinario, y si alguno hubiere pecado, mire, y si por esas cosas de la vida dentro de 10 años pecás, tenés que saber. No, 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 no. Te escribo estas cosas para que cuando peques, sepas que tenés un abogado delante del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Que sepas que Él es la propiciación por tus pecados. Que sepas que Él es quien pagó por ese pecado que vos estás viendo recién hoy. Usted y yo vamos a pecar mañana. Y en una forma que tal vez ni siquiera lo imaginamos. Pero Dios ya lo cargó en Cristo. ¿Se da cuenta? Y Él ya lo pagó. Ya llevó el castigo de ese pecado. ¿Se da cuenta? Por eso les escribe. Por eso los anima. No, no es una generación de cristianos que andan todo el día golpeándose el pecho, oh, miserable de mí, qué porquería que soy. O sea, hermanos, estaríamos todos iguales. Pero ni usted ni yo somos eso. Ni usted ni yo somos eso. Porque hoy estamos en Cristo. Y es su justicia la que nos cubre. Y es la que nos hace aceptos delante del Padre. Entonces dice, miren, yo les escribo para que no pequen. El ánimo es que tengan cuidado. El ánimo es que abran bien los ojos, que no se dejen engañar, que levanten la guardia, que se fortalezcan en la fe, que con la fe apaguen los dardos de fuego del maligno y que estén firmes. Pero cuando pequen, sepan que Jesucristo es nuestro abogado. Dice Romanos 8, un pasaje que vimos bastante en estos días, pero que tiene que quedar grabado a fuego en nuestro corazón. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es su obra intercesora la que nos defiende. Es su sangre la que nos limpia de todo pecado. Una comunión sana nos lleva a ser más como Él al ser expuestos a nuestro pecado y al depender de su gracia para el perdón de ese pecado, de su gracia y de su fidelidad. Por eso yo les escribo para que estén en guardia, para que las tinieblas no los seduzcan. Si alguno peca, hijitos míos, y le está hablando a los creyentes, ¿eh? No le está hablando a todo el mundo, a los inconversos, a los incrédulos, a los que no conocen al Señor, o como los quieran llamar. A mí hay palabras que hasta me parecen ofensivas. Inconverso. Wow. No importa. No cree en Cristo. Su fe no está en Cristo. Entonces todavía está en su pecado. Para mí eso es suficiente. Si cree en Cristo, la diferencia es la gracia de Dios. Hoy está en Cristo. Ya no está en su pecado. Porque está en Cristo. Miren a Cristo. De eso se trata. Miren, cuando pequen, miren a Cristo. Él está abogando por ustedes. Ahora, Él no está defendiendo el pecado, no está diciendo, bueno, Padre, mirá, perdonalo, porque la verdad que este nos va a ayudar bastante en la obra. Fíjate que nos conviene andar bien con este hombre porque le va a predicar el Evangelio a muchos. Bueno, vamos a dejarle pasar algunas cosas. No, hermano, no, no. Cristo no defiende el pecado. No, no, esa no es el tipo de intercesión de Cristo. No está tratando de tapar nuestras miserias. No, Él aboga por los redimidos que se duelen y confiesan su pecado. Entonces Él aboga delante del Padre, cuando uno confiesa, y Él está intercediendo y diciéndole al Padre, está mal lo que hizo. Yo ya pagué por Él. Yo ya llevé su castigo. Esa es la intercesión. Eso es como Él aboga. Mi sangre lo cubrió.
Ya está. Y eso es suficiente hoy y por siempre. Y por siempre. Y es ahí donde tiene que estar puesta nuestra fe, nuestra confianza, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único que puede interceder. Es el único que puede estar sentado a la diestra de Dios como Dios y al mismo tiempo defendernos como hombre que Él fue entre nosotros. Es el único. Es el único que puede hacer esto. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único. Es el único hombre sentado a la diestra de Dios. No hay otro como Él. Dios y hombre. Intercede por nosotros por sus méritos. Tenemos un abogado, mis hermanos, un abogado que está ahí continuamente. Tenemos un abogado para con el Padre. O sea, continuamente nosotros tenemos ese abogado, hoy y siempre, por oficio, por sus méritos, porque vive para siempre para interceder por los suyos. Esta forma de abogar de Él es en base a su justicia eterna, es en base a su sangre como pago perfecto, así es como Él aboga por nosotros. Dios sabía perfectamente, mis hermanos, lo que estaba comprando cuando nos compró a nosotros. Cuando Él nos compró a nosotros, sabía perfectamente lo que estaba comprando. Cuando Él pagó completamente por tu alma y por la mía, sabía perfectamente lo que estaba pagando. Sabía cuál era el acta de los decretos que nos era contraria. Sabía cuáles eran absolutamente todos nuestros pecados, en una forma que ni siquiera nosotros los conocemos. Cristo también murió por los pecados de ignorancia del pueblo, como nos enseña el Antiguo Testamento. Ese Cordero perfecto que cubrió todo. Hay pecados en nuestra vida que nosotros ignoramos hoy día. Hoy día. ¿Y sabe cuándo me va a dar la razón? Mañana o pasado. Mañana o pasado me va a dar la razón, porque va a reconocer pecados que antes no había reconocido. Y va a decir, tenía razón. Yo no tengo razón. No, no, no. Es lo que dice la palabra. Entonces, si me da la razón a mí, es porque se la va a estar dando a Dios la razón, no a mí. Yo tuve que reconocer lo mismo. Dios ya sabía lo que yo iba a hacer y lo cargó en Cristo. Cuando Él pagó completamente por mi alma, hasta el último de los pecados fue satisfecho por la sangre de Cristo, por su sacrificio, por su ofrenda, por la cual hizo perfectos para siempre a los santificados. El precio era perfecto, justo, por todas las cosas. Y el texto sigue diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi hermanos, Él es la propiciación por nuestros pecados, la cubierta de nuestros pecados. Su sangre cubrió todos nuestros pecados. Su sangre nos aleja de la ira venidera. Su sangre nos reconcilia con Dios. Su sangre nos limpia. Es en donde lavamos nuestras ropas, ¿verdad? Como dice Apocalipsis. Ahora, entiéndalo bien esto. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, no estamos hablando del líquido. Estamos hablando de su sacrificio, de cómo Él derramó su sangre, o sea, derramó su vida por nosotros. Entonces, siempre nos tiene que llevar al sacrificio de Cristo, a ver que ese pago fue perfecto y completo por todos nosotros. Y no solo por los nuestros, está hablando con sus hermanos, ¿verdad? Dice, no solo por los nuestros, por aquellos que están recibiendo la epístola, con aquellos con que está hablando primeramente, pero también con nosotros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, hermanos, por un minuto quiero hacer hincapié en este texto. ¿Por qué? Porque si nosotros malinterpretamos este pasaje, corremos el riesgo de decir que el infierno no existe y que Dios es injusto. Esa es la implicancia que tiene si nosotros interpretamos mal este pasaje. ¿Por qué? Piénselo. Si nosotros decimos con este pasaje, cuando decimos que es la propiciación, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los pecados de todo el mundo, entonces lo que estamos diciendo es que no hay condenación. Bueno, y Dios es injusto. ¿Por qué? Si todos los pecados de los hombres hubieran sido cubiertos, entonces nadie sería condenado. Nadie. Hoy el infierno estaría vacío. Sería nada más que una ilusión. Y sabemos, porque la palabra nos lo dice, que esto no es así. No es así. Si esto fuera así, entonces no habría necesidad de juicio ni de creer en nada, porque ya todo estaría resuelto. Usted no tendría que creer nada. ¿Para qué creer? Si cree o no, ya está hecho. No habría diferencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al interpretar este tipo de pasaje. También si decimos que Él murió por todos,
pero solo es efectivo en los que creen, también estaríamos cometiendo el mismo pecado, deformando el carácter de Dios, haciéndolo injusto, ya que, mis hermanos, de esa manera, Él estaría exigiendo un doble, permítame decirlo entre comillas, un doble resarcimiento por el mismo pecado. Porque si primero lo castiga en Cristo y después, como no creíste, lo castiga nuevamente en vos, entonces castigó dos veces el mismo pecado. ¿Cómo podría ser eso, Señor? Y no ser injusto. Lo castigó en Cristo. Bueno, y ahora te lo castigo en vos también. Dos veces el mismo pecado y te mando al infierno. Deformamos el carácter de Dios, mis hermanos. Es totalmente injusto. No podemos interpretar este pasaje de ninguna manera de esa forma. No hay forma que lo interpretemos así. Estaríamos en contra de la enseñanza de la Escritura. Juan habla a los hermanos, a sus hijitos, está hablando de la lucha diaria que sus hijitos, que sus hermanos tienen con el pecado, está hablándoles a ellos del consuelo que da la intercesión de Cristo debido a su sacrificio perfecto y suficiente. Y el ánimo, mis hermanos, es que es suficiente no solo para aquellos que reciben la epístola directamente, sino también para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Para todos, los que en cualquier lugar, y eso nos incluye a nosotros. Hoy nosotros vemos esta palabra y es viva y eficaz. Es poderosa para nosotros, para darnos consuelo, para animarnos, para exhortarnos, para llevarnos a poner los ojos en Cristo, para confiar en Él. Y nosotros no estábamos en la mente de Juan, sí en la de Dios, pero no en la de Juan cuando él estaba escribiendo esto. Bueno, por lo menos creo eso. ¿Cómo sabría yo lo que había en la mente de Juan? Pero sí sé que Dios estaba hablando de nosotros. Entonces, otro texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, del mundo. Y otro texto similar, cuando dice Pablo en 1 Timoteo 4, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En este mundo no hay otro nombre que se pueda hacer salvo más que el de Jesucristo. En ese sentido, Él es el Salvador de todos los hombres. No hay otro. Pero Él es mayormente de los que creen, puntualmente, especialmente, se puede traducir también, de los que creen. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar a su pueblo. Y porque Él murió por nuestros pecados. Aquellos que, por los que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y que escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta propiciación es verdadera y se aplica a todos los creyentes de todos los tiempos y en todo lugar. Gloria a Dios, mis hermanos, por la obra de Cristo, porque es por Él que estamos en pie. Por eso el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Entonces, esta propiciación nos lleva a una forma de vida, nos lleva a una forma de conducirnos. En esto sabemos que le conocemos. ¿En qué sabemos que le conocemos? Dice el texto, si guardamos sus mandamientos. Esa es la prueba para nosotros, de que conocemos a Dios. O como Pablo dice en Gálatas 4, dice, y ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Si nosotros le conocemos a Él es porque Él nos conoció a nosotros. Y como Él nos conoció, desde antes nos conoció, también nos predestinó y también nos llamó por medio del Evangelio y también nos justificó y nos glorificó. Esa es la obra que Él hizo. Entonces, nosotros sabemos que le conocemos. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos salvó, sino que puso en nosotros el amor por Él. Puso en nosotros el amor por Él. Y el amor por Él es la obediencia a sus mandamientos. En ese nuevo pacto Él dijo, les voy a dar un corazón nuevo, voy a poner mi espíritu en ellos, voy a poner mi temor en ellos para que no se aparten de mí. Dios no solamente nos salvó y nos justificó, sino que nos hizo amarle con todo nuestro ser. Nos puso en ese camino. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la disposición de corazón de guardar sus mandamientos, algo que no es natural en nosotros. Por eso se nos da en forma de mandamientos. Esa disposición en nosotros, esa presencia del Espíritu Santo que se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que querramos y que nos guía como hijos de Dios a hacer su voluntad.
Es la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso Cristo dijo en Juan 8, 31 y 32, a los judíos que habían creído en él, le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque Dios no empieza una obra y la abandona. Ustedes van a ser realmente mis discípulos, no solamente porque dicen que creen, sino porque hacen lo que yo digo. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ustedes van a permanecer en mi palabra, van a hacer lo que yo les mando y en la medida que vayan haciendo lo que yo les mando, me van a ir conociendo cada vez más y la verdad los va a hacer libres de la opresión religiosa, la verdad los va a hacer libres de las tradiciones, de la costumbre, de sus propios temores, de su propia justicia, de sus propios valores. La verdad los va a hacer libres de toda esa esclavitud que hoy están experimentando, bajo todas esas cosas por las cuales Cristo ya murió, ya pagó y ya quitó del medio. Entonces, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si los ponemos por obra, eso es lo que significa. Recuerde el pensamiento circular, o sea, conocer a Dios, cumplir sus mandamientos. Y cumplir sus mandamientos es conocer a Dios. Entonces, si conocemos a Dios, guardamos sus mandamientos y así puedo seguir todo el día, mis hermanos. Pero eso se tiene que repetir una y otra vez en nuestra vida. El versículo 4 nos lleva a una aseveración radical que nos tiene que llevar, mis hermanos, a un examen personal. Dice así, el que dice, otra vez, ¿ves? No está juzgando a nadie, pero la palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir del alma. Ahí, las coyunturas. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí va. No a la apariencia externa, no a las cosas que podemos hacer afuera. No, va a lo que pasa en el corazón. Es ahí donde Dios está tratando. Es donde trata con nosotros. Cuando dice, el que dice, examinate personalmente. Porque yo digo esto y hago esto, pero por dentro, ¿cómo estás por dentro? ¿Lo estás disfrutando? ¿Te estás gozando en Dios, en hacer su voluntad? ¿Lo haces con gozo o es una carga? ¿O es una molestia? ¿O todavía te molestan los hermanos? ¿O te molestan aquellos que no son exactamente iguales o cosas así? ¿O te molesta que alguno camine así o así? Es un examen muy personal. Es algo que uno tiene que ver en su propio corazón. Y así lo presenta. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Una vez más. Y la verdad no está en él. Ese que dice, no, yo conozco a Dios, yo soy un cristiano. ¿Usted recuerda cuando llamó a los discípulos cristianos por primera vez? Fue allá en Antioquía. ¿Recuerda lo que pasó? La iglesia había sido perseguida y salió para todos lados. Y para todos lados donde salió predicó el Evangelio. Entonces, en la huida, iban predicando el Evangelio y la gente se iba convirtiendo. Habían dejado todo, habían dejado sus posesiones, sus cosas, habían perdido su familia, salieron así, con lo opuesto, digamos. Pero donde iban, anunciaban el Evangelio, porque Dios era su gozo. Las almas se convirtieron. Cuando vieron lo que había pasado, vino Bernabé, vio la gracia de Dios, fue a buscar a Saulo de Tarso, lo trajo. Se congregaron con ellos durante todo un año. ¿Qué hicieron? Pablo, el apóstol, que recién se lo llama Pablo un par de capítulos después, estuvieron un año enseñándoles la verdad. ¿Y qué hizo la verdad? Transformó sus vidas. ¿De qué manera? Quitó el pecado, los confrontó con su pecado y les reveló la voluntad de Dios para que la pongan por obra. Entonces, y recién ahí, cuando su vida hablaba más fuerte que sus palabras, a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Porque su vida era una imitación de la vida de Cristo. Ellos eran seguidores de Cristo por sus acciones. Se conducían como Él se condujo. Y eso es lo que se nos llama acá. No a los labios, sino a las acciones. No a decir lo que somos, sino a hacerlo. Pero no a hacerlo hipócritamente o religiosamente, sino a hacerlo de corazón, con gozo, como para el Señor y no para los hombres. Disfrutándolo, no como una carga. No que la carga me es la religión me es una carga molesta que yo estoy
siempre luchándomela por sacar, y no me gusta esto, y no me gusta aquello, y no me gusta lo otro, pero bueno, hay que ser cristiano, y hay que congregarse en algún lado, y hay que escuchar la palabra, y entonces, vamos, yo escucho la palabra, esto y otro, pero no me pidan nada más, ¿eh? No me pidan que cambie mi vida, no me pidan. Bueno, el tal es mentiroso. Ahora, eso está en su corazón, no afuera. Yo no lo puedo ver de ninguna manera. Y menos, y menos. Si usted y yo no convivimos jamás, jamás lo voy a poder ver. Pero no es lo que me toca a mí. Este es un examen personal que tiene que hacerse a través de la palabra. Por eso cuando dice el que dice, la pregunta sería, ¿qué dices tú? ¿Cómo vives tú? Desde el corazón, no desde las acciones externas, sino desde el corazón. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿No os conocéis a vosotros mismos? Es un examen personal. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿Cómo se prueba a uno mismo? Con la Escritura. Fíjese, si usted está disfrutando de la voluntad de Dios, si usted está disfrutando de la vida que Dios le ha dado, si usted está disfrutando de la familia que Dios le ha dado, de la familia que muestra la multiforme gracia de Dios a los que viven acá y a los que no se ven. Para eso está la iglesia, para mostrar la multiforme sabiduría de Dios a todos, a ángeles, a potestades, a todos. Todos ven lo que Dios hace. Dice, ¿cómo puede ser que siendo todo esto tan diverso, sean todos la misma cosa? Esa diversidad es la gracia de Dios, mis hermanos, en cada uno de nosotros. No somos todos iguales, pero somos todos de Cristo. Y eso es lo que nos va a sostener unidos hasta el fin. Eso es lo que nos tiene que unir, mis hermanos. Esa es la verdad. Y el examen es personal. Estoy reprobado delante de Dios, a menos que Jesucristo esté en mí. A menos que Jesucristo esté en mí. Nuestros hechos niegan lo que profesamos. Como dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice Tito 1:16, si no mal recuerdo. Entonces debemos examinar nuestro accionar, nuestro trato con los demás. Debemos examinar nuestras decisiones, pero no la parte final, sino por qué tomamos esa decisión. ¿Cuál es la razón por la que tomamos esa decisión? ¿Cuál es la razón por qué tratamos con el otro de esta manera? ¿Cuál es la razón en el corazón, a la luz de la Escritura? Si lo estoy haciendo por amor a Dios y por obediencia a Dios, gozándome y disfrutándolo, o si esto es una costumbre, una religión, algo acorde a una doctrina o a un grupo de personas que a mí me gusta o lo que fuera. Esto se trata de usted y de Dios. Se trata de mí y de Dios. Y de cómo Dios me ve en la intimidad. Y lo que realmente soy. No lo que muestro afuera, sino lo que realmente soy. Alguno dice, bueno, ¿qué tengo que ser? ¿Tengo que ser un hipócrita y ser lo que no soy? No, 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 no. No, no, por favor. No, al contrario. Es recordar, si eres un hijo de Dios, que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y una característica del Hijo de Dios es que cuando va viendo esas cosas, se arrepiente y corre a Dios. Corre a Dios. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta es el que va a alcanzar misericordia. Entonces corre a Dios. Corre viendo a Cristo. Descansa en la obra de Cristo, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarle sus pecados y para limpiarnos de toda maldad. No se empecina en su pecado, no se obstina con su pecado. No dice las cosas van a ser como yo digo. No, corre a Dios. Confía en Cristo, descansa en Cristo. Ese es el que hace lo que Dios manda. Dios no nos manda a ningún lado a ser perfectos, como un mandamiento que nosotros podamos cumplir, sino que nos manda a ser imitadores de Él, a vivir como Él vivió. Claro, cuando yo veo cómo vivió Cristo y veo cómo vivo yo, estoy frustrado, porque me doy cuenta que no me alcanza. De eso se trata, mis hermanos, de eso se trata. Porque cuando usted crea, y parafraseando a Pablo, ¿no? Cuando usted crea haberlo alcanzado, bueno, sepa que todavía no lo alcanzó. Y cuidado con creer que ya lo alcanzó, porque eso sería orgullo y ya está pecando de vuelta. Entonces no se trata de eso, se trata de ver todos los días esto. El anhelo de ser como Él es, ¿verdad? Y la certeza de que para ser como Él es,
necesito que Él me confronte con mi pecado todos los días y me vaya limpiando. Porque el verdadero crecimiento y la verdadera edificación cristiana se da en nuestras vidas cuando nosotros vemos nuestro pecado, lo confesamos, nos apartamos y en lugar de ese accionar pecaminoso, hacemos lo que Dios quiere, hacemos su voluntad, hacemos lo que Cristo hizo. Entonces se comienza a ver el fruto de Cristo en nuestras vidas. Ese es el único y verdadero crecimiento. Ese es el único y verdadero fruto. Cuando la savia de Cristo corre en nuestras venas, el fruto que sale exteriormente es el carácter de Cristo. Ese es el fruto, mis hermanos. De eso se trata. Ese es el crecimiento. Es una necesidad para nosotros ser confrontados con nuestro pecado todos los días, mis hermanos, para ir a Cristo una y otra vez. Es más fácil, mis hermanos, para nosotros decirle al otro que no es cristiano que ver eso en nosotros mismos. Nosotros juzgamos por naturaleza y matamos por deporte. ¿A qué me refiero con esto? Capítulo 3, mire lo que dice. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dese cuenta que no habla de que fue y lo mató, como Caín, que era del maligno, ¿verdad? Dice el texto anterior. No es que fue y lo mató. Dice, él aborrece a su hermano, ya es un homicida. O sea, tiene un problema con su hermano, de tal forma que no puede hablar con el hermano, no le puede hablar amorosamente, amablemente, tiernamente, no puede tratar con él, prefiere estar lejos, es un homicida. Aborrece a su hermano, odia a su hermano, quiere estar lejos de su hermano. Es una contradicción. Por eso digo, matamos por deporte, porque es algo natural en nosotros hacer las cosas de esa manera. ¿Saben qué? Cristo también murió por ese pecado. Cristo también pagó ese pecado. Y Cristo aboga por nosotros delante del Padre por ese pecado. Por eso esto no es un juicio de condenación. Es decir, está pasando esto en tu vida. Hey, es tiempo de reconocerlo, de confesarlo, de ir a Dios, sabiendo que Él es fiel y justo, de ir a buscar su perdón como un Padre amoroso y a pedirle que te limpie para que seas lo que tienes que ser y dejes de ser lo que sos. Y así es para todos nosotros, mis hermanos. Así es para todos nosotros. Esto muestra este tipo de accionar, este tipo de vida de un supuesto cristiano, el que dice, esto muestra que la verdad, Jesucristo, el Consolador, su palabra, no mora en nosotros. Cuando eso es un accionar constante, cuando eso es algo que no se reconoce, no se confiesa, cuando eso es algo de lo que uno no se aparta, cuando eso es algo que uno no deja de hacer, cuando eso es una costumbre en la vida, eso muestra que Jesucristo no está en nosotros. La verdad no mora en nosotros, dice el 4. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, eso significa la pondrá por obra. Por favor, sepa que cuando dice que guarda la palabra no significa que está memorizando. Por favor, hermano. No, y si alguien le dice eso, dígale, no es lo que dice la Escritura. Guardar la palabra significa ponerla por obra. Memorizar está bien, si usted se acuerda toda la Biblia de memoria, gloria a Dios, pero si no la pone por obra va a estar tan condenado como Satanás. De eso se trata. Poner la palabra por obra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La verdad en nosotros. Dice el texto siguiente, el que no me ama, no guarda mis palabras. No las pone por obra. Si permanecieres en mis palabras, o sea, si las ponen por obra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Actuar de esta manera, mis hermanos, es decir, a viva voz, o sea, decir que es de Dios, pero actuar contrario a lo que Dios dice, es decir, en realidad no le conozco. Por eso dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. O sea, no tiene a Cristo, no tiene vida. Eso es lo que pasa si se permanece en ese estado. Ahora, si uno se da cuenta que es así y hoy Dios se lo muestra por su palabra y usted lo ve, lo reconoce, ve ese pecado en su vida, es contristado por ese pecado y esa tristeza lo lleva al arrepentimiento, sepa que abogado para con el Padre tiene a Jesucristo el justo y que si va a confesar su pecado, Él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad.
Por eso no es una carta de condenación, es de consuelo y de esperanza. Y es para que pongamos los ojos en Cristo una vez más, antes de que termine saliendo, porque no es de nosotros. Y después venga por nosotros, con furia, como Satanás hace contra la iglesia. Por eso el versículo 5 muestra un contraste. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. O sea, el que pone su palabra por obra, no el que dice. Eso es lo interesante del versículo 5. No dice, el que dice y guarda. No, no. Va directamente al que guarda. Va directamente a los hechos. Eso es una característica de un cristiano. Pobre en espíritu. No anda diciendo, no, porque yo soy cristiano y hago esto, aquello, lo otro, y se golpea el pecho y trae atención, no porque yo hice esto, no porque vos sabés las cosas que yo hice a la gente, que yo le hablé y va, bla, 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 bla. No, no, no. No, no. Es más fácil hablar que hacer. No tengo ninguna duda de eso. Pero el que hace las cosas por amor a Dios, las hace por amor a Dios, no necesita publicidad, autopublicidad, no necesita ensalzarse a sí mismo y exaltarse. No necesita palabras lindas para que lo vean como cristiano, o no necesita recitar de memoria tal o cual doctrina o decirlo de esta manera. No es cuestión, mis hermanos, de abrazar tal o cual doctrina, no se trata de eso, se trata de vivirlo. La única sana doctrina que uno conoce es la que vive, como siempre decimos y vamos a seguir diciendo porque es lo que la palabra afirma, lo que es conforme a la sana doctrina, a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es amar a Dios en obediencia con un silencio gozoso que se manifiesta en obras, buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. En estas personas que guardan la palabra, que la ponen por obra, el amor de Dios se perfeccionó. Capítulo 4 de este mismo libro, versículo 17, dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por favor, hermanos, esto no es temor a ser contagiado del coronavirus y el perfecto amor me... No, no está hablando de eso, aunque es verdad. Si estamos en Cristo y creemos en su soberanía, no vamos a estar preocupados por estas cosas, porque sabemos que Dios ordena todas las cosas para nuestro bien. Acá está hablando del castigo por el pecado. Está hablando de que uno se ve como pecador, de que uno no hace lo que Dios dice y teme ser castigado por el pecado. Pero el perfecto amor, como describe el capítulo 4, aquel que Dios mostró enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, ese perfecto amor de Dios, mostrado en la obra redentora de Cristo, la propiciación de nuestros pecados, echa fuera el temor al castigo por los pecados. No anda todo el día golpeándose, no, pues yo no merezco nada, yo soy una... No, no. Echa fuera ese temor al castigo. Y se goza en la obra redentora de Cristo. Se goza en que Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiar de toda maldad. Se goza en su abogado, en su intercesión fiel. Se goza en que su sangre ya cubrió ese pecado. Y va a Cristo una y otra vez y va sin temor. Porque sabe que la única razón por la que el Padre lo escucha es porque la justicia de Cristo lo cubre. Y eso no cambió. Porque cuando Dios te compró, ya sabía que ibas a hacer eso. Por eso ya lo pagó Cristo. Ese es el punto. Ese perfecto amor echa fuera ese temor. Ya no tenemos miedo de ser castigados por Dios como un juez. Ahora Él es nuestro Padre y si nos castiga es para hacernos partícipes de su santidad. Es un Padre amoroso que nos está ayudando a ser como es Cristo. De eso se trata. Esa es la gran diferencia. No estamos con temor en el día del juicio. No, mis hermanos. Porque la fe no descansa en nuestras obras imperfectas y en esas obras manchadas por el pecado, sino que nuestra fe está descansando en la obra de amor de Cristo. Por eso dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Ese es el ejemplo. El amor a Dios se derrama en gratitud, mis hermanos, y se hace visible por las obras gozosas para la gloria de su nombre. Por eso el versículo 6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, se debe conducir en su vida como él se condujo. Es el verbo griego peripateo. Andar alrededor. ¿Cómo andamos alrededor? O sea, nuestra vida, nuestra conducta de vida. El Hijo de Dios se debe conducir como Él se conduce. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Porque el que me envió, dijo Cristo, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, dice Juan 8:29. Ese es el ejemplo de Cristo. Nosotros debemos vivir como hijos de luz, con ese deseo vivo por agradar a Dios, haciendo su voluntad. Efesios 5, del 8 al 10, resumiendo, dice, andad como hijos de luz. ¿Y cómo andan los hijos de luz? Comprobando lo que es agradable al Señor, dice el versículo 10. Eso es andar en amor, es andar como Cristo anduvo. Esas son las pisadas de justicia de Cristo que quedaron marcadas en la Escritura. No son pisadas en la arena, mis hermanos. Son pisadas que están dibujadas en la palabra de Dios y en las cuales nosotros debemos anhelar poner nuestro pie en esas pisadas para ser como Cristo es. Ahí, hermanos, en la palabra de Dios es donde se comprueba la voluntad de Dios, donde se comprueba lo que a Él le agrada. Si usted no puede hacer algo comprobado con la Escritura, no lo haga. Huya de eso. Si usted no cree algo comprobado con la Escritura, no lo crea más. Huya de eso. Si usted no puede decir con la Escritura que es la voluntad de Dios, no lo diga con ningún otro medio. Porque no hay otro medio para comprobar la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, más que la palabra de Dios. Entonces, compruébelo con la palabra. Ahí se comprueba la voluntad, lo que le agrada a Dios, se comprueba qué es lo que hay que hacer para aprovechar bien el tiempo y se comprueba qué es aquello que le da la gloria a Dios, o sea, qué es aquello que va a manifestar su carácter y mostrar su gracia en nuestras vidas por medio de lo que hacemos. Para andar como Él anduvo, debemos alimentarnos de su voluntad y acabar su obra. Esta es mi comida, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese debe ser nuestro alimento. Permítame decirlo así. Usted come la palabra y transpira la palabra. Come la voluntad de Dios y transpira la voluntad de Dios. Eso es lo que lo fortalece, eso es lo que lo nutre, lo que lo mantiene en pie, lo que endereza las rodillas paralizadas, lo que hace que nuestras manos se muevan para la gloria de Dios. Alimentarnos de su voluntad. Y su voluntad está en la palabra, mis hermanos. Debemos devorar eso, para que eso brote naturalmente en nuestras vidas. Nuestro andar debe ser acorde a nuestra profesión. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. ¿Qué decimos? ¿Cómo andamos, mis hermanos? La mayor prueba de esto, voy a leer los versículos 7 al 11, para hacer un comentario muy breve para terminar. Dice así, 1 de Juan 2, 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, recuerde lo que dijimos, matamos por deporte. Me acuerdo el texto de Levítico cuando dice no andarás chismeando entre tu pueblo. Levítico de Deuteronomio, se me hizo una laguna. Pero dice no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Homicidio, recuérdelo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta, mis hermanos, es la mayor prueba de que conocemos a Dios. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, sin restricciones, sin condiciones. Es un amor incondicional como el de Dios para con nosotros. Imagínense, Dios nos manda mal a nuestros enemigos.
cuánto más aquellos que han sido engendrados por Él. Versículo 20 y 21 del capítulo 4 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Una vez más, es mentiroso. Yo amo a Dios, pero aquel hermano, no lo puedo ni ver. O no, yo sí, voy a pasar la eternidad con él, pero lejos. No va a ser la morada de la misma casa del Padre. Lejos. No, hermano. Es una mentira eso. Y debemos arrepentirnos de esa mentira. Y debemos confesarlo y pedirle a Dios que nos ayude a ser como Cristo. A amar como Él nos amó a pesar de lo que nosotros somos y lo que nos ama todos los días a pesar de lo que somos. A pesar de nuestras propias vidas. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No puede amar al que ve. ¿Cómo va a tener fe para amar al que no ve? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque una cosa se desprende de la otra, como vimos en Juan, capítulo 13. En esto conocerán mis discípulos, si tuvierais conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Ese es el amor que Dios nos ha dejado. ¿Cómo? Bueno, como Él nos amó. Y también lo dice Primera de Juan, en capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, por Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Solamente el amor a Dios, solamente el amor que Él derramó en nosotros, nos puede llevar a amar a Dios de tal forma que muramos a nosotros mismos para que no tengamos que matar a un hermano. Que muramos a nosotros mismos para así darle la gloria a Dios, amando a nuestros hermanos, salvados por la gracia de Dios, aunque no sean exactamente como nosotros queremos que sean. Dios nos ayude, hermanos, a tener un testimonio que sea acorde a la palabra de Dios. Dios nos ayude a tener un testimonio que sea acorde a la voluntad de Dios. Que nuestra vida no sean solamente palabras vacías, altaneras, de doctrinas o de conocimiento y de juzgar a los demás, sino que nuestra vida sea una vida de obras silenciosas por amor a Dios, donde amamos a los hermanos con la disposición siempre de dar la vida por ellos si es necesario. Este sacrificio de Cristo, suficiente para su pueblo, es también suficiente para salvar a todo el que venga a Él. Cristo murió por los pecados de los que creen en Él. Fue sepultado y el tercer día resucitó para darle vida y justificar así a todos los que ponen su confianza en Él. Si vienes a Cristo, porque el Padre te trae, entonces en Él encontrarás la vida eterna. Porque Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo y vive para Él, no solamente diciendo que eres un cristiano, sino haciendo su voluntad y dándole la gloria en todo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, tan grande es tu amor, tan inmenso, tan infinito es tu amor, Señor, que no llegamos a ver ni una pequeña pizca de eso. Y aún así, esto limitado que podemos ver en esta condición es suficiente para amarte eternamente. Es tan grande tu perdón, es tan maravillosa tu gracia, es tan efectiva tu misericordia, que has cambiado nuestra condición, no solamente poniendo nuestro castigo en Cristo, sino cubriéndonos con su justicia y dándonos esperanza, para que sepamos que Él es nuestro mediador, nuestro abogado, quien intercede por nosotros, y que en Él podamos crecer cada día, por medio de su obra, viendo nuestro pecado, confesándolo, confiando totalmente en esa obra, siendo limpiados y edificados para seguir adelante. Gracias, Señor, por esta obra de gracia tan grande. Sosténnos, Señor. Sosténnos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a nuestro pecado, a confesarlo, a no hacer una práctica del pecado, Señor,
sino a reconocerlo, a confesarlo, a luchar con Él y a vivir cada día para tu gloria. Ayúdanos a amar como fuimos amados. Y Padre, te ruego que salves a los que no te conocen. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre del Señor Jesucristo y para su gloria. Gracias por Cristo, Señor. Amén.